Bienvenidos a este especial de fin de año en África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y aquí en France 24 les contamos cuál fue el país del año, cuál fue la noticia del año y cuál fue el personaje del año en la cuna de la humanidad. Esos son nuestros titulares. Iniciamos con el país del año en África y se trata de Argelia, una nación donde la ciudadanía ha estado marchando cada semana desde el mes de febrero pidiendo un cambio total en la clase gobernante. Gracias a estas manifestaciones, el presidente Abdelaziz Bouteflika, que para entonces llevaba 20 años en el poder, renunció. Hoy el país tiene un nuevo presidente electo. La noticia del año en África es el derrocamiento del ahora expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, quien gobernó el país durante 30 años y que también se vio obligado a abandonar el poder como consecuencia de meses de movilizaciones ciudadanas. Hoy hay un nuevo gobierno de transición en la nación. Y también conoceremos al personaje del año en África. Se trata del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien ganó el Premio Nobel de la Paz tras promover y conseguir un acuerdo de paz con Eritrea, su país vecino con el cual esta nación mantenía un conflicto armado desde el año de 1998. Iniciamos entonces con la información y empezamos hablando en este especial informativo de África 7 días de Argelia. Esta nación norteafricana durante años vivió unos cambios importantes a nivel político, pero 2019 fue decisivo. Aquí, como resultado de un movimiento social de protesta, se han presentado grandes transformaciones. La ciudadanía liderada por los estudiantes salió por primera vez a las calles el 22 de febrero para protestar contra un anuncio de una nueva candidatura del entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, de 85 años, que para entonces llevaba 20 años en el poder. El primer logro del movimiento social fue la renuncia de Bouteflika a un quinto mandato y posteriormente su dimisión a la presidencia en el mes de abril. Durante meses el futuro político de este país estuvo en la incertidumbre bajo un gobierno interino hasta el pasado 12 de diciembre cuando finalmente se realizaron elecciones presidenciales. El ex primer ministro Abdelmadjid Tebboune resultó ganador de los comicios con un 58% de los votos. Además, un golpe inesperado sorprendió al país el pasado 23 de diciembre con la repentina muerte del general Ahmed Gaid Salah, llamado el hombre fuerte de esta nación, quien tuvo el rol clave en la salida del expresidente Abdelaziz Bouteflika. Pues hablamos con Alfonso Soria, exministro plenipotenciario y ex jefe de la misión diplomática de Colombia en Argelia, que nos explicó qué representa el 2019 para el futuro de esta nación. Escuchemos. Argelia es el país en el continente africano porque es una muestra de la participación de la sociedad civil. Hoy en día podemos decir que después de los acontecimientos que llevan 10 meses saliendo a la calle, los estudiantes los martes y toda la sociedad civil los viernes, han encontrado un espacio para hacerlo en paz, en la manera en que han podido cambiar las instituciones, cambiar el presidente, sacar el presidente Bouteflika en el mes de abril, generar una nueva manera democrática, generar elecciones democráticas y, en cierta manera, todo bajo la paz. Yo creo que eso poco antes se había visto en África, donde todos los cambios de gobierno siempre había sangre de por medio. Pues justamente en este especial de fin de año de África 7 días contamos con la presencia de los estudios de France 24 del docente universitario nacido en Togo, Magemati Wabou, docente de la Universidad Nacional de Colombia, que nos acompaña aquí en África 7 días. Bienvenido, profesor Wabou. Muchas gracias por su invitación. Bueno, cuéntenos en su análisis por qué podemos decir que Argelia es el país del año en el continente africano en 2019. Bueno, es muy importante destacar que Argelia es un país muy importante en el continente africano, país de Ahmed Ben Bella, país que es uno de los primeros, sobre todo en el norte de África, que ha podido liderar, ¿sí?, las luchas para la independencia. Y esto se conecta precisamente con la problemática de la democracia liberal, democracia que ha estado en juego desde que Bouteflika sobre todo ha tomado el poder y ha estado en el poder durante tanto año y luego ya con el golpe de Estado que se dio y con el golpe de Estado que se dio el año pasado y desde ya abril de este año 2019,
todo se ha vuelto muy complicado con la presión de la sociedad, de los movimientos, de las protestas civiles, y esto ha llevado precisamente a que Buteflika haya podido como dimitir como presidente. Y esto ha sido como muy controlado por los militares, y con base en esto es como el general que ha orquestado todo esto termina entonces muriendo de una manera inesperada, ¿sí? Después de haber organizado unas elecciones, ¿sí? De la cual termina precisamente electo una persona que precisamente el pueblo no quiere. Pero hablemos ahora, Maguemati, en este especial justamente de fin de año, de la que sería la noticia del año en el continente, y es sin duda la caída del presidente Omar al-Bashir en Sudán. Las manifestaciones en Sudán iniciaron el 18 de diciembre de 2018, cuando miles de personas salieron a las calles para protestar por el aumento en los precios del pan. La movilización se mantuvo hasta lograr el derrocamiento de al-Bashir con el concurso de las fuerzas militares en el mes de abril. Sin al-Bashir en el poder inició un proceso de negociación entre la sociedad civil y la junta militar que derivó en un acuerdo de transición que se realizará en los próximos 3 años, durante los cuales uno de los principales objetivos es eliminar los vestigios del régimen de al-Bashir. Y aquí vemos de nuevo, Maguemati, cómo la sociedad civil se ha logrado organizar para sacar del poder a un hombre que estuvo no 20 sino 30 años al mando de la nación y que fue un mandatario muy estricto y que mantuvo un régimen donde, por ejemplo, las mujeres no tenían casi que ningún derecho en Sudán. ¿Tú cómo lo analizas? Bien, todopoderoso Omar al-Bashir, verlo ahora detrás de las rejas es algo impresionante, algo precisamente que trae a mi memoria el caso del egipcio que también cayó tras la primavera árabe. Pero para decir algo muy concreto, sería decir que Omar al-Bashir desde 1989 en el poder, y él ha podido como dominar todo el escenario político durante todo este tiempo, y ver que los pueblos han podido como tras sus protestas han podido como hacerle como bajarse del poder, evidentemente con la maniobra militar. Aquí es un autogolpe que ha ocurrido que hace que Omar al-Bashir termina abandonando el poder, pero que todo lo que tiene que ver con el proceso democrático que va a seguir está bajo el control de los militares. Me parece fundamental que este escenario sea como otro ejemplo de las transformaciones que ocurren en el continente africano, teniendo en cuenta que la movilidad, el dinamismo del pueblo africano, hombres y mujeres, evidentemente aquí ha habido un sistema desde la charia hasta una cierta, digamos, lo que llamamos la democradura, una combinación de la democracia con la dictadura. Todo esto se ha manejado aquí en este país, no olvidándose evidentemente de lo que estaba pasando en el sur del Sudán, el Sudán del Sur, que se independiza, pero que va a empezar a confrontarse con unas problemáticas muy fuertes en términos de gobernanza, en términos de construcción de país o de nación, como decimos. En fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar la realidad de Omar al-Bashir como un presidente que ha fracasado de todos modos en términos de gestión democrática del país. Bueno, y aquí de nuevo rescatar las protestas ciudadanas, sobre todo ver cómo la población de Sudán, un país muy, muy estricto, un país donde el presidente, como tú lo decías, Maguemati, era todopoderoso, logran sacarlo del poder, sin duda ha sido un ejemplo, y también ver que tanto en el caso de Argelia como de Sudán han sacado del poder a dos mandatarios muy, muy poderosos y durante muchos años en el poder, casi que sin derramar sangre, sin esos conflictos, digamos, armados que se solían ver en los países africanos cuando se dan estos cambios de gobierno. Pero justamente para pasar a temas de paz, vamos al que sería el personaje del año en 2019, Maguemati, y hablamos del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2019 tras conseguir un acuerdo de paz con la nación vecina de Eritrea. Recordemos que Eritrea y Etiopía eran un país.
junto al mandatario eritreo Isaías Afwerki, ambos pusieron fin a un conflicto que inició en el año de 1998. Eritrea se separó de Etiopía en 1993 tras un referendo que llevó a una independencia en buenos términos hasta ese momento. Sin embargo, desacuerdos fronterizos derivaron en un conflicto armado que tuvo su peor momento entre el año 1998 y el año 2002, pero que se mantuvo hasta el año 2018, representado en la ausencia de relaciones diplomáticas y económicas entre ambas naciones y separando a miles de familias. El 17 de septiembre de 2018, Eritrea y Etiopía firmaron un histórico acuerdo de paz gestionado principalmente por el primer ministro etíope. Ambas naciones restablecieron sus embajadas en Asmara y Addis Abeba, las capitales respectivamente, y reactivaron sus vuelos comerciales y dieron paso a una nueva era para ambas ciudadanías. En octubre de 2019, Ahmed fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz tras poner fin a 20 años de conflicto armado. ¿Qué representa entonces para el continente africano en 2019 esta reunión entre entre Etiopía y Eritrea, dos naciones que antes eran una sola y que estaban en una guerra desde ese momento? ¿Qué podemos rescatar de que el Premio Nobel de Paz 2019 sea africano? Bien, antes que nada, recordar que Etiopía es un gran país, es una gran nación para el continente africano y razón por la cual la sede de la Unión Africana desde su creación está en este país, en Addis Abeba. En este contexto, evidentemente, un premio Nobel de la Paz que representa el primer ministro Ahmed, pues evidentemente se vuelve una gran esperanza para el continente africano, teniendo en cuenta las labores que él, un joven, es un joven de unos 40, 45 años, que ha podido como salir del ejército, también de nuevo un elemento importante, y eso, si tengo un poquito de tiempo al final lo voy a subrayar, que es el elemento del ejército, que está como, que es un elemento que está como relacionando todos estos tres casos que estamos como analizando ahora mismo. Entonces, una persona que sale entonces del ejército, que se promueve precisamente como primer ministro, que ha hecho precisamente unas reformas muy importantes con respecto a las mujeres, la participación de las mujeres en el gobierno, ¿sí? Es muy importante. Y esta persona precisamente decide poner fin a una guerra que se llama, dentro del marco de lo que hemos caracterizado o de lo que se caracteriza en el campo de los estudios de conflictos armados. Este conflicto es un conflicto interestatal. Interestatal, es decir, entre Eritrea y Etiopía, teniendo en cuenta esto y todo lo que ha pasado durante este momento, este tiempo bastante largo. Evidentemente, me parece fundamental que una persona como este ponga fin a esto y con nombre propio, evidentemente. Y en temas de análisis del continente africano nos quedamos cortos, por supuesto, con el tiempo. Profesor Maguemati Boabo, gracias por estar aquí con nosotros en África 7 días. Y a usted, gracias por acompañarnos también en este especial de fin de año, donde hemos visto el país del año, la noticia del año y el personaje del año en el continente africano. Por ahora continúen con más en nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante.